es un modelo de negocio, no es una tecnología. A partir de la experiencia cultural a la que he tenido oportunidad, entendemos tres tipos de compañías: la compañía A, la compañía B, la compañía C. La compañía A son compañías que no confían en plataformas externas para administrar o delegar su información. Estas compañías pueden ser compañías bancarias o compañías conservadoras. Este tipo de compañías es la piedra en el zapato para los proveedores de cloud. Cuando un proveedor de cloud va a una empresa y trata de vender su tecnología o su modelo de negocio, en este caso es un modelo de negocio, la primera pregunta que nace de la empresa y es: ¿dónde está mi información? ¿Quién administra mi información? Luego, este tipo de compañías, nosotros la hemos clasificado como una compañía tipo A. Son compañías desconfiadas del modelo de negocio del cloud computing. Las compañías tipo B, podemos decir que son compañías intermedias, no son compañías tan jóvenes, son compañías que ven en el cloud una oportunidad para mejorar su plataforma, una oportunidad para cambiar la capa de presentación de sus aplicaciones, una oportunidad para hacer integraciones de la nube a la nube o de la nube a un ambiente local. Tipo B ven en el cloud computing una oportunidad para mejorar la capa de presentación de sus aplicaciones. Luego, este tipo de compañías se representan una oportunidad de negocio para el cloud desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las integraciones y desde el punto de vista del valor agregado. Un ejemplo de una integración de una aplicación local a una aplicación que está en la nube puede ser un sistema de proyectos. Un sistema de proyectos donde la capa de datos está en Internet, está en la nube. Básicamente, lo que permite este tipo de integraciones es que a partir de otra aplicación que ha sido construida eventualmente en la nube, se integren estas tecnologías y se permita, digamos, mostrar un software adaptado a la cultura de la organización. Los cuadritos azules representan aplicaciones que están en la nube y el cuadrito rojo, el del centro, el cilindro, representa mi organización. Ahora bien, todos estamos familiarizados con lo que es un API o un API. Un API básicamente es un conjunto de procedimientos que me permite integrar aplicaciones que están en Internet. Entonces, estamos haciendo un énfasis en el valor agregado y no en el cloud. Vemos en el cloud un medio para ofrecer aplicaciones que permitan dar valor agregado a las compañías. En términos de integraciones cloud a cloud, vemos ejemplos interesantes como un CRM, un procesador de palabras, firmas electrónicas, un sistema de facturación, un sistema contable y un sistema de documentos. Ustedes bien podrían tener una aplicación en Google Apps y firmar un documento electrónicamente utilizando la plataforma de Google y apoyándose en otra tecnología como puede ser un sistema de firmas electrónicas en la nube. En este escenario estamos integrando dos tecnologías que están en la nube y estamos conformando un sistema mucho más robusto de cara al cliente. Luego ustedes podrían tener un sistema que cumpla con todas las necesidades de su organización integrando diferentes sistemas que están en la nube. Ustedes bien podrían desde el CRM integrarlo con un sistema de facturación, trayendo los datos del cliente y ambos sistemas estando en la nube. Todo esto por medio de APIs o APIs. El correo electrónico, ustedes podrían recibir un correo electrónico, clic derecho, agregar al CRM y enviar ese contacto al CRM que también está en la nube. Luego son aplicaciones cloud to cloud o nube a la nube. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
¿no? Ahora, hay diferentes escenarios, por ejemplo, en el tipo de compañía A, generalmente hay personas que son escépticas del tema. Entonces, nosotros proponemos, desde el punto de vista cultural, cerrar ese negocio con el cliente donde se le está ofreciendo. Esta imagen representa diferentes sistemas de información. Los cuadritos, que son como el rompecabezas, representan diferentes sistemas de información. Luego, ustedes bien podrían tener diferentes sistemas de información en diferentes partes donde manejan los datos. Y el cerebro es la información. No sé si está clara la diferencia entre datos e información. Ustedes pueden procesar la información en su compañía para aquellos escépticos que no desean almacenar los datos en la nube. Simplemente no desean almacenar información y no desean darle valor a la información. Ustedes pueden tener información en diferentes partes de la nube, capturar esa información y procesarla a nivel interno como si dentro de la compañía estuviera el cerebro de la información. Dentro de la compañía ustedes podrían hacer business intelligence o inteligencia de negocios, podrían hacer un sistema para, por ejemplo, interpretar los datos de un sistema de proyectos. No necesariamente el sistema de proyectos tiene que representar toda la realidad de la compañía, el sistema que está en la nube. Ustedes podrían tener a nivel interno la interpretación de ese sistema de proyectos. Luego, es un acercamiento para aquellos escépticos que no desean implementar el cloud en su organización. Ahora vamos a las compañías tipo C. Las compañías tipo C son compañías jóvenes, generalmente compañías pyme, que se clasifican en este tipo de compañías, adquirir una plataforma que les permita cumplir con todos los objetivos de su organización. Luego, las compañías tipo C pueden ser empresas grandes, donde manejan ciertos datos, se manejan ciertos datos en la nube, pero no todos los datos. Entonces es algo paradójico porque son generalmente empresas pequeñas que confían todos sus datos en la nube, pero más por un tema económico, porque pueden acceder a un CRM que vale $10 o $15 o $20, pueden utilizar Salesforce, pueden utilizar Zoho, pueden utilizar diferentes aplicaciones que les permite cumplir con los objetivos de su organización sin invertir mucho dinero. En las compañías tipo B hay un tema interesante y es que generalmente, y encuentra mucho uno en Latinoamérica, empresas que están atravesando por un proceso de certificación y deciden, bueno, no nos metemos en el cloud porque eventualmente nos frena este proceso de certificación que nos exige tener la información in-house o en la empresa. Para ese tipo de organizaciones, esas certificaciones son una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque no van a poder administrar su información en la nube. Básicamente, estoy poniendo un ejemplo hipotético, no es el caso, porque no pueden adquirir un ISO 9001, por decir algo, porque su información no tienen total control de su información, entre comillas. Luego, a ese tipo de compañías se podría ofrecer métodos alternativos que permita gestionar la información desde su empresa y los datos desde la nube. O sea, no todo está perdido, hay alternativas. Bueno, vamos a ver la diferencia principal entre un cloud interno y un cloud externo. En un cloud interno,